padres hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos, ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie, está en las manos. Ok, de acuerdo al resumen que tú has hecho en relación a los acontecimientos de 1888, podemos notar que Elena de White obviamente apoyó y aceptó el mensaje de John C. Waggoner. Una pregunta que quiero hacerte en esta hora es la siguiente. Algunos historiadores revisionistas, como el caso de George Knight, nos dicen en sus escritos que el mensaje de 1888 fue aceptado, pero ¿en realidad fue así? Bien, más allá de las personas que dicen esto, yo invitaría a mis amigos, a las personas que nos están escuchando, a que no hagan caso a seres humanos, y eso implica a mí también. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que dice: maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. La Biblia nos invita a que si nosotros vamos a creer en algo, sea porque la Biblia lo dice, que seamos nobles como los bereanos. No es que los tesalonicenses hacían algo mal, en esencia, porque ellos creían en la palabra de Pablo. Pero Pablo dice que eran más nobles los bereanos, porque verificaban si todas estas cosas eran así. Así que cada vez que alguien se levanta, incluso yo, aunque estoy sentado, para dar un mensaje, ustedes deberían verificar si lo que está diciendo está en la Biblia, no sacado de contexto, y si vamos a citar textos de la hermana White, estén en los textos de la hermana White, tampoco sacados de contexto. Tú mencionaste el hecho de que si la hermana White apoyó el mensaje y si tristemente la Asociación General, cuando hablo de la Asociación General hablo de los líderes en ese entonces, o la mayoría de ellos rechazó el mensaje. Bueno, muchos historiadores de nuestra iglesia pueden decir, no, el mensaje fue aceptado, pero para decir eso evidentemente tienen que traer a colación evidencias. Y lo interesante, amigo Oscar y amigos que nos escuchan, es que las evidencias hablan de forma abrumadora de que efectivamente hubo un rechazo en ese entonces. Si ustedes no creen que hubo, los invito a leer, bueno, varios textos de la hermana White, pero especialmente una compilación de textos que se encuentran en 1988 Materials, que no lo he encontrado en español tristemente traducido. Es un libro grande que es Materiales de 1888, donde son muchas páginas, pero en esas páginas ustedes van a ver lo que estaba sucediendo en torno a 1888, antes, durante y después, en las palabras de Elena de White. Y claro, en palabras de otros hombres que ella también registra o se registra de alguna otra forma. Pero para que no quede dudas de que Elena de White aceptó, apoyó el mensaje de estos hombres, me gustaría leer, déjenme verificar por aquí, una cita que está en Materiales de 1888, página 349, párrafo 3, es el manuscrito 5, que ella lo escribió un año después de Minneapolis. Y dice: cuando el hermano Waggoner trajo ideas en Minneapolis, trajo estas ideas en Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema que había escuchado de labios humanos, a excepción de las conversaciones entre mi esposo y yo. Eso es lo que había mencionado antes. Y dice: me dije a mí misma, en Minneapolis, es porque Dios me lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente. O sea que la hermana White había tenido visiones antes donde se le
manifestaba el mismo mensaje de Jones y Waggoner. Y luego dice, cada fibra de mi corazón, cuando escuchó los mensajes de Waggoner, cada fibra de mi corazón dijo amén. Así que no hay dudas de que ella dijo amén. La cuestión es que la mayoría no dijo amén. Ella escribió algo que podemos encontrar en español en Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, en cuanto a si hubo rechazo o no. Y después de leer esta cita, ustedes, amigos que nos escuchan, me dirán si hubo rechazo o no en ese momento. Dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar la verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Repito, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. O sea que Butler, Uriah Smith y otros tenían opiniones preconcebidas. Y lo que no tenían era voluntad para renunciar a ellas. Cuando nosotros vamos con preconceptos, cuando nosotros abordamos la Biblia con preconceptos, lo hemos estudiado en lecciones de escuelas sabáticas anteriores de este trimestre, o vamos a los escritos de la hermana White con preconceptos, y no somos suficientemente humildes como para poder renunciar a ellos, llegado el momento, tristemente generará en mí la situación en la que estuvieron estos hombres que rechazaron los mensajes de Waggoner y Jones en Minneapolis. Porque dice, las opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis. Luego sigue ella diciendo, suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Entonces pregunto, ¿quién tuvo éxito aquí? ¿Dios o Satanás? Por lo menos en ese contexto, en ese entonces. Dice que al generarse esta posición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía que Dios anhelaba impartirles. ¿Y por qué digo la lluvia tardía? Por lo que va a decir ahora. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Acuérdense, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay personas que creen que el evangelio es sencillamente hablar de que Jesús nos ama. No, claro, es hablar de que Jesús nos ama. ¿Y qué implica que Jesús nos ama? Entonces, ese evangelio que todavía no estaba bien comprendido por la mayoría de los hermanos en Minneapolis, a Dios le plació, le consideró darlo a través de dos hombres, Jones y Waggoner, y por supuesto Elena de White, pero la cuestión es que Elena de White dice que ellos lo estaban presentando de una forma tal que hacía que su corazón, que conocía estas cosas, dijera amén, amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que, tristemente, la actitud de rechazo que tuvieron estos hermanos no fue solamente que, bueno, rechazaron ellos y tal. No, esto impidió que fluyera hacia el resto de los hermanos, en gran medida, ese poder que Dios anhelaba impartirles para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles proclamaron después del día de Pentecostés. O sea que aquí ella está haciendo una conexión entre lluvia temprana y lluvia tardía. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a la tierra con su gloria. Apocalipsis 18:1. Y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo. Ahora no se trata solo de la iglesia adventista. Lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Qué triste. Y ojo, yo no lo digo desde el punto de vista de alguien que se pone a juzgar para mal a esas personas, porque la salvación es individual y yo no me puedo meter en el corazón de nadie, y no quiero tampoco. Pero sí puedo darme cuenta, a la luz de la palabra de Dios, cuando una persona está diciendo algo correcto y algo incorrecto. Se nos dice en los textos de la hermana White que la luz que Jones y Waggoner estaban presentando en esa asamblea, en esa sesión de Minneapolis en 1888, provenía del cielo. Pero la oposición, vemos aquí, provenía de Satanás. Así que es muy claro, muy claro. Y no solo eso, es triste esto. Dice que en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo. ¿Saben? Muchas veces pensamos que, claro, somos adventistas del séptimo día, entonces nuestra obra es conocer a Cristo y, bueno, darle a conocer y lo dejamos ahí. Y claro, es correcto.
pero no nos damos cuenta de que nunca jamás deberíamos sentirnos orgullosos por ser adventistas del séptimo día, porque si no terminaremos cayendo en el pecado de los israelitas, que por sentirse la nación escogida, entonces denigraban al resto. Los llamaban, de gentiles, de perros, de piedras. Cuando Juan el Bautista dijo que, Jesús también, que las piedras clamarían, no estaba hablando de piedras literales, aunque bien podría serlo. Hoy en día, quizás algunos dirían, una aplicación arqueológica. Bien, pero no, él está hablando acerca de los gentiles, de que lo que el pueblo de Dios no haría, entonces Dios llamaría a otros para hacerlo. Si nosotros, que somos el pueblo depositario de esta luz, nos resistimos a esta luz, va a ocurrir que tristemente terminaremos yéndonos de este precioso pueblo, y Elena de White es muy clara en decir que de todas formas la iglesia no caerá, porque además Dios traerá a otros para ocupar esas bancas vacías. Así que la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Cuando predicamos del sábado, ¿entendemos que el centro es la justicia de Cristo? ¿Conectamos estas cosas? Cuando predicamos acerca del diezmo, ¿entendemos que aquí también está simbolizada la justicia de Cristo? Y que no es por nuestras obras, no es que yo pago el diezmo para salvarme, sino que lo tengo que hacer si le amo. Por eso Jesús dice, insisto, si me amáis, guardad mis mandamientos. No nos obliga a guardarlos si no le amamos. Él quiere que le amemos y entonces guardemos sus mandamientos. Y fíjense acá, repito, dice que esta luz ha sido mantenida lejos del mundo. Miren, esto es duro, es difícil de aceptar y de decir incluso. Para mí no es fácil. Créanme que para presentar este tema yo he temblado mucho y no, eso no son buenas obras. Estoy diciendo sencillamente que este es un tema polémico. Este es un tema que ha generado división en la iglesia. Y creo yo que mucha de esa división se debe a una falta de comprensión de lo que realmente sucedió en esa asamblea. Cuando nosotros leemos lo que sucedió en esa asamblea a través de lo que otros escribieron y así sucesivamente, y no vamos a los escritos de la hermana White, no vamos a materiales de 1888, no vamos a las mismas palabras de Chauncey Wagoner, vamos a tener la visión de un historiador. Entonces no importa si es una persona como tú mencionaste hoy, Oscar, o cualquier otra persona. Nosotros jamás deberíamos estar creyendo que Dios nos da permiso para confiar en el ser humano de esa forma tan ciega. Yo he visto tanto rechazo a este tema, Oscar y amigos que nos escuchan, y es muchas veces por falta de conocimiento. Quizás yo, si estuviera actuando de la misma forma, lo rechazaría, pero cuando voy a los textos, veo lo que dijeron, no puedo decir otra cosa que lo mismo que dijo Elena de White, que cada fibra de su corazón decía amén. Así que si hay un mensaje más importante que otro, que la iglesia adventista debería estar proclamando, es este: Cristo nuestra justicia, la esperanza de gloria. Si el mundo, mis hermanos, supiera que aunque yo, Alejandro, no estuve presente en 1888, ustedes tampoco, pero si el mundo supiera que fue causa de esta amada iglesia que Dios tiene, que la luz que Dios quería impartir al mundo entero quedó alejada del mundo, y por lo tanto después vino una primera guerra mundial, después vino una segunda guerra mundial, y después vinieron todas las atrocidades que vemos hoy, el mundo evidentemente quizás se pondría molesto, claro, si creería en estas cosas, si creyese en estas cosas. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Es una actitud de arrepentimiento sincero, de decir, no, yo no quiero ser así. Señor, si yo estoy actuando así, te ruego de corazón que me ayudes a no estar como estuvieron esos hombres oponiéndose a este mensaje. Ayúdame a abrazarlo, así como Elena de White, que era tu profetisa, lo abrazó. Así como estos dos hombres valientes lo abrazaron. Y así como muchas personas en el mundo lo van a terminar abrazando y se van a terminar convirtiendo en hijos e hijas de Dios. Bueno, tengo otras cosas para decir, pero ¿cómo vamos hasta aquí, Oscar? Pues ya vamos un poco avanzados en el tiempo, pastor. Quisiera hacerte la última pregunta y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para poder explicar qué sucedió en 1888, un tema que sin duda alguna cada adventista del séptimo día debe de comprender hoy en este tiempo. La última pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Muchas personas definen el pecado como una relación rota, pero sabemos muy bien a través del testimonio de la Biblia y los testimonios de Elena de White
que el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, nosotros no nacemos siendo pecadores, el pecado es una conducta que el ser humano va desarrollando. Ahora, en relación a esto, quiero hacerte la siguiente interrogante. Algunos piensan que es imposible vencer el pecado. La pregunta ¿es cierto eso? ¿Enseña la Biblia que no podemos vencer el pecado? La respuesta corta es no, no enseña la Biblia eso. Y la respuesta larga, pero no tan larga. Bien, una larga pero no tan larga. Como se darán cuenta las personas que me escuchan, bueno, a mí me cuesta a veces hablar corto, así que es por esa razón que a veces me puedo extender un poquito. Pero, a ver, partamos de la base de lo que tú dijiste acerca del pecado. Muy buena pregunta, Oscar. La Biblia dice que es pecado, ¿ok? Y sé que nosotros podemos ver el pecado o aparentes definiciones de pecado, diferentes matices del pecado en diferentes lugares. Pero la Biblia es clara en dar una definición del pecado. Y la hermana White dice que hay una sola definición del pecado. Y esa definición de pecado se encuentra en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Si yo quiero decir otra cosa y decir que no, que la hermana White dijo no sé qué cosa, que ella no comprendía porque no comprendía de exégesis, porque no sabía de griego, disculpen, amigos, pero Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a no anteponer nuestra sabiduría humana a la sabiduría de Dios. Yo tengo que, si estoy pensando en muchas otras cosas, que no hay problema con la exégesis, no hay problema con la hermenéutica, no hay problema con nada de eso. A mí me encantan los idiomas, el hebreo, griego, estudiar en profundidad. Pero cuando encuentro una cita de la hermana White que me indica que me estoy encaminando mal, yo debo reconocer algo, me estoy equivocando. Ahora, si quiero seguir investigando para ver por qué me equivoqué, perfecto. Pero nunca debería decir que la Biblia dice una cosa que la hermana White no dice. Porque si entonces es así, Elena de White es falsa profeta y se terminó acá. Ahora, si no es así, entonces debemos entender que lo que ella dice es verdad. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, algo que la hermana White dice que esto que voy a leer ahora es la única definición de pecado y no hay otra. Dice que la Biblia da una única definición de pecado. ¿Y cuál es? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que si el pecado es infracción de la ley, evidentemente el pecado entonces implica que la persona debe conocer que está pecando. La lógica es muy sencilla. Por ejemplo, ustedes que conocen, supongo, quién fue Martín Lutero, obviamente, y todo lo demás, sabrán, si estudiaron los textos de la hermana White, que ella dice que Martín Lutero será salvo. Bueno, pero miren, Martín Lutero, ¿guardaba el sábado? No. Él guardaba el domingo, creía que el sábado era para los judíos. ¿Martín Lutero había recibido luz acerca de la reforma pro salud y la había aceptado? Bueno, sabemos que él era sincero con su actuar y sabemos que él tomaba cerveza. Martín Lutero muchas veces, no siempre, pero parecía que actuaba como si fuera antisemita y así sucesivamente. Entonces, ¿todas esas cosas eran pecado? Sí, claro, eran pecado. Y si eran pecado, entonces ¿por qué va a ser salvo? Porque al final de la historia se nos dice que un grupo de personas que no acepten el sábado tristemente se van a perder. Porque el sábado es el sello de Dios y el domingo se convertirá, no es ahora, se convertirá cuando se imponga la ley dominical en la marca de la bestia. Bueno, pero entonces, si hay personas que porque guarden el domingo y no el sábado se perderán, ¿por qué entonces Martín Lutero no se perdió? Pero es muy sencillo darse cuenta de eso. En la Biblia se nos enseña un principio muy claro, donde se nos dice que al que más se le dio, más se le va a pedir. Al que menos se le dio, menos se le va a pedir. O sea que Dios, en el momento de juzgar al ser humano, lo va a juzgar de acuerdo a la luz que tenía. Martín Lutero no conocía todo. Por lo tanto, las cosas en las que él erraba, digamos, en las cosas que él pecaba, esos pecados inconscientes, por los cuales interesantemente también había un sacrificio en la Biblia, de acuerdo a Levítico capítulo 4, o Números en varios lugares, evidentemente Dios no nos tendrá en cuenta un pecado que nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal, que el que no conocemos. La Biblia es clara en decir que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué podemos deducir aquí? ¿Qué tal que el que no sabe hacer lo bueno y por eso no lo hace? No puede ser tenido como pecado de la misma forma como que si lo supiera. Eso significa entonces que cada uno es juzgado de acuerdo a la luz que tiene. Por eso dice el apóstol Pablo que si yo
yo conozco el pecado por la ley, porque si la ley no me dijera, no codiciarás, entonces yo, aunque estuviera pecando, para Dios, como yo estoy codiciando algo, pero realmente no lo estoy haciendo consciente de que estoy haciendo eso, entonces para Dios no tiene en cuenta ese pecado. De la misma forma que muchos hermanos de muchas iglesias van a ser salvos, así como Martín Lutero y muchos otros, y van a ser salvos de acuerdo a la luz que tuvieron. Eso está muy claro. Dios es un Dios justo. Nunca le va a pedir a un niño de 9 años que haga un examen que sería para un adulto de posgrado, de algún título universitario. No, jamás, porque no tendría sentido. Ahí sí estaríamos frente a un Dios injusto. O sea que por eso es que el pecado, dice la Biblia, es la infracción de la ley. Porque sin ley, entonces yo no puedo saber qué es pecado y qué no lo es. Y la segunda parte de tu pregunta fue, bueno, entonces, definiendo el pecado, podemos, tu pregunta, perdón, Oscar, fue si podemos vencer el pecado, ¿no? Sí, correcto. Bien, entonces, voy a dar un texto muy conocido. Dios nos pediría a nosotros algo que sabe que nosotros, incluido, nosotros incluso estando aferrados a Él, no podríamos hacer. Insisto, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo le amo realmente, voy a guardar sus mandamientos. Y siendo que el pecado es no guardar sus mandamientos, entonces otra forma de decirlo es, si me amas, entonces no peques. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cómo puedo yo guardar los mandamientos de Dios? Porque claramente, a ver, se nos dice claramente en Apocalipsis 14:12 que Dios tendrá un pueblo que guardará sus mandamientos. Punto. Si yo lo quiero creer o no es otra cosa. Ahora, la pregunta es, para que yo pueda estar en ese grupo, ¿yo debo creerlo? Claro, porque para el que cree todo le es posible, pero si yo creo que no es posible, entonces ya puedo entender que no voy a estar en ese grupo. No estoy diciendo con esto que me voy a perder, pero evidentemente no voy a tener el privilegio de ser de los 144.000, cuando la hermana White dice que todos deberíamos anhelar ser de ese grupo. Pero solo lo podemos hacer si nosotros le conocemos como Él quiere darse a conocer. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, otro texto donde Jesús claramente le dice a una mujer, con lo que le va a decir que es posible que esa mujer deje de pecar. ¿De qué mujer estoy hablando? De María Magdalena. Cuando la querían apedrear, como ustedes saben, y entonces después Jesús escribió en el polvo de la tierra los pecados de todos los que estaban ahí, se fueron, dejaron sus piedritas ahí tiradas. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella mira y dice, no están, Señor. Entonces ella dice, ninguno me condenó. Entonces él dice, ni yo te condeno. Pero no termina ahí. Le dice, vete y no peques más. Hay personas que piensan que Jesús quiso decir, vete y deja de prostituirte, o sea, deja de cometer ese pecado. Pero sigue pecando los otros. No, hermanos, nosotros jamás deberíamos sacar la Biblia de su contexto. En el contexto de la Biblia, Él no dice, deja de cometer ese pecado. Ahí dice claramente, vete y no peques más. O sea que, si Dios le está diciendo a esta mujer que no peque más, la pregunta es, ¿sería posible entonces para esta mujer dejar de pecar? Y la respuesta es sí, si no, ¿para qué Jesús se lo va a decir? Ahora, ¿es posible que lo haga sola? No, porque si ella lo haría ahí, encontraría que no tendría fuerzas para dejar de pecar, encontraría que se encuentra esclava, como los que se encuentran en el primer pacto, y por lo tanto solo sería una esclava del pecado. Pero cuando ella se dé cuenta, cuando se diese cuenta que puede, evidentemente, Jesús nacer en su corazón, figuradamente, ¿no? Vivir en su corazón, estar por lo tanto bajo el nuevo pacto, donde los mandamientos ya no están solo escritos en tablas, sino escritos en su corazón, entonces ahora a ella le va a generar deleite hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, si yo estoy al lado de Jesús, realmente Dios me va a librar. Hay personas que dicen, Oscar, no, Dios me libra de muchas cosas, pero de ciertos pecados no me puede librar. Bueno, decir eso significaría justificar ese pecado. Porque si yo digo que hay un pecado del cual ni Dios me puede librar, entonces, pregunto, ¿debería yo arrepentirme de ese pecado? Porque yo me tengo que arrepentir cuando, pudiendo haberlo no hecho, lo hice. Pero si yo no podía no hacerlo,
La pregunta es, entonces encuentro una justificación. ¿Cuál es mi justificación? Muchos encuentran que esa justificación está en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, como es pecaminosa, sí o sí va a pecar siempre, sin importar si está cerca de Cristo Jesús, si está con Cristo Jesús. Pero bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un nuevo corazón, un corazón convertido. La Biblia dice claramente en 1 Juan capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que el pecar está relacionado con un desconocimiento de Dios. Por eso, cuando tú más conoces a Dios, entonces tú evidentemente vas a encontrar poder para no pecar. Luego dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí no está hablando, por favor, de una imposibilidad de pecar, porque si fuese así, entonces no habría libre albedrío. Está hablando acerca de que evidentemente hay un cambio en esta mente, no en la naturaleza. Nuestra naturaleza seguirá siendo pecaminosa hasta la segunda venida de Jesús, como la hermana Guay enseñó, y quien esté en contra de eso, o que diga que la naturaleza cambia, de alguna forma está enseñando lo que ella en reiteradas ocasiones se opuso a esa enseñanza después de 1888 de la carne santa o la carne santificada. Cuidado con eso, cuidado. Lo que cambia es nuestra mente, simbolizada en nuestro corazón. No es, evidentemente, la naturaleza. Y por último, si me permites, Oscar, quiero leer una cita donde ella dice: el grado de comunión con Dios que alcanzarán los que estén unidos a Él y por lo tanto podrán resistir en el momento del tiempo del derramamiento de las 7 plagas, y por lo tanto ellos pasarán por el tiempo de angustia de Jacob. En el conflicto de los siglos, página 680, y también algo parecido, muy parecido, dice ella en Deseado de toda la gente, página 98, pero aquí conflicto de los siglos, página 680, ella dice: nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Entonces hasta aquí va todo bien, y uno dirá, bueno, pero ese es Jesús. ¿A Jesús? Sí, para nosotros no. Luego dice ella: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Y luego dice ella, y esta es la parte que si no la conocen, hermanos, sería bueno que estudiaran acerca de esto. Ella dice: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En otras palabras, mientras Jesús está en el cielo purificando el santuario, Jesús también está aquí en este mundo a través del Espíritu Santo purificando otro santuario. Y no hablo del supuesto tercer templo que los judíos quieren hacer. No. Hablo de el santuario como templo, que en la Biblia está representando a la iglesia. La Biblia dice claramente que Jesús es la cabeza angular y todo el resto del templo, su cuerpo representado así de esa forma, es la iglesia. En otras palabras, mientras Jesús está en el cielo, purificando el santuario en el lugar santísimo, el Espíritu Santo está purificando su templo, que es la iglesia, en este mundo. Cuando su iglesia sea purificada, cuando su iglesia logre lo que Dios quiere que su iglesia logre, que insisto, la iglesia no lo logra solo, cuando la iglesia, en otras palabras, deje de resistirse a este mensaje claro del mensaje del tercer ángel, deje de resistirse a entender de que fueron ellos los que crucificaron al Mesías, cuando la iglesia acepte de que realmente es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, entonces Dios podrá hacer lo que ellos no pueden hacer. Acuérdense, la justificación por la fe es la obra de Dios arrojando al polvo la gloria de los hombres, haciendo por ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos mismos. Y culmino diciendo lo que se nos dice al final del mensaje de la iglesia de la Odisea, porque muchos dicen, no, la iglesia de la Odisea no va a ser salva, al final saldrá un remanente y esa será la octava iglesia. Muy errados, porque la Biblia no habla de 8 iglesias, la Biblia habla de 7 iglesias. Y es cierto,
que hay personas dentro de la iglesia que hacen cosas buenas y cosas malas. Pero a pesar de todo lo malo que nosotros podemos ver en la iglesia adventista del séptimo día, simbolizada por la Odisea, una iglesia autosuficiente, que se cree rica, pero que, dice la Biblia, es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, se nos dice cuál va a ser el final si la iglesia permite que Jesús, que está ahí afuera tocando en la puerta, permitiendo que entren, logra entrar. Y sabemos que hay una promesa de que Jesús finalmente logrará entrar. Ahora, yo no sé quiénes entrarán, pero Dios tendrá una iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa que no vencerá común y corriente, como generalmente muchos vencían, todavía teniendo pecados. No, se nos dice ahí que esa iglesia vencerá como Jesús venció. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Así que, amigo Oscar y amigos míos, yo sé que he dicho mucho. Yo sé que también mucho no he dicho, y creo que es más lo que no he dicho que lo que he dicho. Y que en principio pido disculpas. Hay personas que estuvieron sentadas ahí quizás más de 2 horas, no sé. Yo no sé bien hace cuánto que estamos. Pero la cuestión clara, mis amigos, es que hay un mensaje que Dios da a este mundo. Lo comenzó a dar de una forma muy clara en 1888, y tristemente fue rechazado. Volvió a dársele la oportunidad para en 1901 que sea derramado el Espíritu Santo. Nuevamente no lo fue. Y por lo tanto implica que entonces hubo un rechazo. Yo no necesito ser demasiado inteligente para darme cuenta que si el Espíritu Santo no vino en 1901 y la Asociación General hace un tiempito, bueno, en el 2015, el pastor Ted Wilson, junto con otros, hizo un video llamado Lo que podría haber sido. Sí, bueno, evidentemente, eso significa que hubo un rechazo. ¿Y cuál es el rechazo? Es que aún no conocemos a Cristo como Él quiere darse a conocer. Queremos conocerlo como Él quiere darse a conocer. Entonces, junto con la Biblia, leamos textos de la hermana White. Leamos, por ejemplo, El deseo de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro. Textos impresionantes que nos hablan acerca de Cristo, nuestra justicia. Y los invito, por supuesto, a leer estos textos que fueron escritos en torno a ese tiempo de Jones y Waggoner, cuando escribieron estas cosas que generaron tanta oposición, pero que serán las cosas que el mundo entero conocerá de aquí en breve para que Jesús venga a buscarnos. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor Alejandro, por tu intervención. Ha sido un gusto, mis estimados amigos, poder estar con ustedes en esta transmisión. Yo sé que pasamos bastante tiempo sentados, pero sin duda alguna el material que se ha compartido ha sido muy valioso para nuestra vida espiritual y nos ha ayudado a entender en qué consiste el mensaje de 1888, por lo menos a tener una vislumbre en relación al contenido de dicho mensaje. Yo les quiero recomendar 3 libros. Lastimosamente ya no hay tiempo para hacer preguntas. Quiero recomendarles 3 libros en relación a este tema. 2 de ellos fueron escritos por el pastor Robert Wieland. El primero es Introducción al mensaje de 1888 y el segundo es 1888 reexaminado. Y el tercer libro se titula El retorno de la lluvia tardía, un libro que es bastante grueso, tiene más de 500 páginas, que fue escrito por Ron Duffield. Este libro nos muestra todo el contexto de lo que ocurrió en la asamblea de 1888. Pastor Alejandro, ha sido un gusto poder compartir contigo en esta ocasión. Te agradezco encarecidamente porque no hiciste caso omiso a la invitación que te hice y porque sin duda alguna tu mensaje, lo que nos has compartido en esta hora, ha sido de mucha bendición e edificación espiritual para otros. ¿Algunas palabras finales que quieras agregar? Sí, pero no quiero quitar mucho tiempo. Apenas mencionar, Oscar, que no es casualidad que muchos en el mundo, a pesar de que uno pueda sentirse solo, muchas veces por causa de las cosas que va comprendiendo, aceptando y rechazando a otros, pero veo un movimiento de muchas personas, gloria a Dios por eso, que están conociendo este mensaje, que quieren realmente comprender esa historia, esa preciada historia que tiene la iglesia, y especialmente ese momento triste de la historia de la iglesia, que fue un momento muy doloroso para la hermana White, un momento en el cual ella realmente dice que fue el momento más doloroso de su vida. Y vuelvo a repetir lo mismo en 1901, cuando después de 1901 recibe una visión donde se le dice que Dios estaba haciendo todo lo posible para derramar a toda la iglesia la lluvia tardía, no solo que empezase a ser derramada ahí a través del mensaje del tercer ángel, como lo fue en el mensaje que dieron Jones y Waggoner, sino a toda la iglesia.
y que tristemente por causa del rechazo que dejó lejos a muchos y lejos a este mensaje del mundo, dice ella esas tristes palabras: quizás tengamos que estar en este mundo mucho tiempo más. Bueno, ella lo escribió eso un poquito después de la asamblea de 1901 y ella murió en 1915. En el 2015 nosotros como iglesia hemos recordado los 100 años de la muerte de Ellen White. O sea que han pasado 105 años de su muerte y un poco más de las palabras que ella dijo, y todavía Jesús no vino. Nosotros deberíamos reflexionar seriamente qué es lo que debemos hacer como iglesia para que Jesús entonces venga a llamarnos, venga a buscarnos. Y evidentemente Jesús no está esperando una fecha. Jesús está esperando personas. Qué triste y qué bochorno sería para Jesús venir en una fecha donde su esposa, en vez de tener ojos para él, tenga ojos todavía en otros amantes, en otros dioses, en otros baales. Dios tiene un pueblo. Ahora, tristemente, no todos van a ser parte de ese pueblo de Dios. Pero si tú, hermano querido, estás estudiando este tema, tú debes entender que, primero que nada, no estás solo, porque Dios te está guiando para poder comprender correctamente, no incorrectamente, lo que sucedió en 1888, 44 años después del gran chasco. Pero aparte de eso, tú debes saber que así como se le fue prometido y dicho a Elías, Dios te lo dice a ti: aún me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente. Y es la iglesia que dentro de esa iglesia hay mucha gente fiel y lógicamente hay mucha gente infiel. La iglesia que Dios llevará al cielo es una iglesia triunfante. Y Dios espera que tú seas parte de esa iglesia triunfante. Dios quiere transformar tu vida completamente. Dios quiere que tú cambies ese concepto que tenías de un Dios que te pide cosas y que por otro lado parece que es imposible por causa de que tú tienes una naturaleza pecaminosa. Pero es que Él nos dio una solución, y la única forma en que tú puedas obedecer a Dios es si aceptas ese mensaje de la justificación por la fe, que no es un mensaje solamente legal donde Dios te declara justo. Dios te declara porque te hace justo. Amén. Si tú crees en eso, entonces para ti no habrá imposibles. Y tú, junto con muchos otros, van a trastocar el mundo con este mensaje. Y entonces vendrá el fin. Yo deseo de corazón que Dios te bendiga, hermano querido, donde sea que estés, que la luz del cielo te guarde, que Dios resplandezca en tu corazón, y que cuando venga Jesús a buscarnos, tú puedas ser uno de los que mirando al cielo dirá: he aquí, este es nuestro Dios en quien hemos esperado, Él nos salvará. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por el tiempo que has invertido en esta entrevista, y de igual forma nuevamente reiteramos el agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión. Finalizamos este programa con el siguiente video musical y les esperamos el próximo sábado en nuestro siguiente episodio del programa Estandarte de la Verdad. Que Dios pueda bendecirles a todos.